todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo. A las 8:08 de la mañana de hoy, 10 de junio del 2026. Esta mañana hablaremos sobre el aumento de matrícula que quiere la Junta de Control Fiscal para la Universidad de Puerto Rico, lo que está pasando en materia de el asunto que ha generado otra vez una pregunta de cómo se contrata en el gobierno de Puerto Rico y cómo invierten el dinero del pueblo de Puerto Rico aquellos que son contratados para eso y ahora también son desarrolladores inversionistas de proyectos de lujo en el área de la Autoridad del Distrito de Convenciones. Vamos a hablar también de lo que tiene que ver con ese esfuerzo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico para que entendamos que no le importa a aquellos que venden y tienen su trabajo alrededor de las carreteras de Puerto Rico. Lo que está haciendo Pello, de la finca Don Pello, y no reconoce, ni siquiera lo mira, ni siquiera se acerca el gobierno de Puerto Rico, incluidos los líderes del Partido Nuevo Progresista como Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez. De eso y de las intríngules de ese caso que ahora una vez más establece otra pregunta alrededor de la renuncia de Sebastián Negrón. ¿Se habrá ido Sebastián Negrón por el tollo con el decreto de Opus Miramar? Vamos a eso. Gracias que están por ahí y recuerden, siempre pueden estar con nosotros a través del apoyo que siempre recibimos de ustedes con sus donativos cuando estemos en vivo a través de este chat. Gracias por eso. Y vamos a las informaciones. Yo quiero comentar algo que no comenté ayer y que me parece importante. Con esta imagen que sale de la sesión que hubo el pasado lunes en la Cámara de Representantes y cómo el representante por el precinto 3 de San Juan, Cheito García, José Cheito Hernández, entiendo que es el apellido, hizo esta alocución con relación a lo que le contesta Fortaleza cuando hay reclamos dentro del mismo PNP de lo que está pasando con el agua en San Juan. Un amigo mencionó que yo había hecho presiones porque yo no estuve con la señora gobernadora en la pasada primaria. Y eso es ser irresponsable. Y se lo digo porque lo llamé y no lo conseguí, pero se lo voy a decir aquí, ya que no lo pude conseguir por teléfono. Eso es ser irresponsable.
Con la calidad de la vida de la gente no se juega. Y si la gente no tiene agua, no tiene agua. Que vaya conmigo a visitar las comunidades. En el precinto 1 hay gente que lleva 30 días sin agua. ¿Qué tiene que ver eso con primarias y elecciones? Nada. El alcalde de Bayamón ha hecho señalamientos serios. Ha invertido $1 millón en Bayamón por la situación del agua. Y el alcalde de Bayamón estuvo con la gobernadora en la primaria. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. Y estoy seguro que eso no son las expresiones de la señora gobernadora. Son las expresiones del secretario de Asuntos Públicos y son expresiones irresponsables. Oigan, yo creo que el asunto del agua, más allá de lo grave que es y que es responsabilidad del gobierno de Jennifer González, definitivamente lo que está pasando en el Partido Nuevo Progresista es que todo el mundo está sintiendo la presión de la gente que ya no son necesariamente aquellos que ellos llaman comunistas y pelú. Están diciendo a gritos lo que está pasando en sus comunidades, entre ellas una comunidad que siempre había sido bastante silenciosa porque es parte del Partido Nuevo Progresista, como la del área de Santurce, Calle Loíza, Condado. Cuando yo escucho a este representante decir que fulano es su amigo, refiriéndose al secretario de Asuntos Públicos, Jan Peña Payano, pero que es un irresponsable porque le está diciendo que ellos están hablando y están criticando lo que está haciendo el gobierno de Jennifer González con relación al agua, porque ellos estuvieron en contra de Jennifer González en la primaria. Pues a mí me parece que es importante que José Cheito Hernández entienda que lo que ha pasado en Puerto Rico con políticos como él, que es bien joven, aprendió de la mala política, es precisamente que lo que ocurría al interior de los partidos es que nadie salía a decir lo que estaba mal. Trataban de hacerlo adentro y se quedaban adentro y están precisamente como la maestra que lo está mirando y el INET, la que está hablando con él, hablando con él no, mirando el celular, la senadora por Aguada, el distrito de Mayagüez, que está manejando el celular mientras la otra lo está mirando con sospecha. Mencionó que yo había hecho presiones porque yo no estuve. ¿Y por qué lo mira con sospecha? El INET, la amiga de Johnny Méndez, precisamente porque eso no se hace. Y como nosotros vamos a hablar del agua, de lo que ya acabamos de colocar esta mañana en nuestras redes, yo quería, si lo traje ayer, volver a traer a José Cheito Hernández para estar bien claro que el problema de la política partidista en Puerto Rico y de cómo se han organizado los políticos del PNP y del Partido Popular es que es mejor barrer el sucio en la casa y no tirarlo para afuera. Y de eso ha vivido el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Y ahora están todos fondillos a la pared porque saben que les va a costar y que les está costando todos los días lo que está ocurriendo con las aguas usadas en el área del condado. Y ahí es que Miguel Romero va a tener que ir al finito, porque esta es su gente. Esta no es la oposición diciendo lo que él no ha hecho en San Juan. Y ya mismo vamos a traer una imagen que es una imagen terrible de las aguas usadas y de la excreta saliendo por las tuberías de los apartamentos en el condado. Y es importante traerlo así como es, como ocurrió y como lo está trayendo el activista del condado, Amaury Rivera. Porque él insiste que Miguel Romero no ha querido hablar de lo que es crítico en San Juan, que son los desarrollos que están allí, que el municipio los ha endosado, que el municipio incluso se ha prestado para comprar espacios que no le pertenecen para tratar de poner y de elevar los multipisos en una infraestructura sanitaria que ya no aguanta. Pero antes yo le quería dar una noticia bien chévere porque a mí me pareció que esto fue bien bonito. Y es como Toñita, nuestra
embajadora en Brooklyn, Nueva York, desde Juncos, llegó a lanzar la primera bola en el juego de los Mets, con nada más y nada menos que la camisa del número 21, nuestro Roberto Clemente. Y estas son las buenas noticias, que entre todo lo que está pasando en el país, es maravilloso escuchar. Esta mujer tiene 85 años y es esa figura que, aunque muchos la conocíamos porque sabemos lo que es el Brooklyn Café allí en... El Brooklyn Café, no, perdón, el Caribbean Café allí en Brooklyn, es emblemática más allá de lo que lo conocíamos, aquellos que conocemos Nueva York o que tenemos muchos amigos allí. Cuando la hizo famosa Bad Bunny y llegó de Junco a Caribbean Café a estar casi 70 años en Nueva York, representarnos como puertorriqueña, miembro de esa diáspora, ahora a lanzar la primera bola en el Día de la Hispanidad. Así es que me abrazo siempre a Toñita. Hablemos de la Universidad de Puerto Rico. Y cuando hablamos hoy de la Universidad de Puerto Rico, lo quiero hablar con esta imagen, pero sobre todo, esta otra que dejó la graduación del recinto de ciencias médicas el pasado viernes, con el cinismo y la risa que Sayira Jordán Conde recibió el abucheo de los estudiantes. Esta mañana hay una nota en el periódico, en uno de los periódicos tradicionales del país, en este caso, que la escribe, de hecho, no le escribe nada, sí, le escribe Pedro Menéndez Sanabria, sobre lo que quiere hacer la Junta, porque la Universidad de Puerto Rico tiene un déficit de 420 millones de dólares. Y hay que decir que hay otra imagen que contrarresta esa, o es paralela a la que le acabamos de enseñar, que trae a Sayira Jordán Conde con una risa de oreja a oreja para tratar de manejar el hecho de que recibió el repudio de los estudiantes del recinto de ciencias médicas y de sus familiares. Y es esta foto que coloca ayer diciendo que está yendo donde Johnny Méndez porque allí se presenta el presupuesto y esa Cámara Legislativa maneja el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Yo no sé si Sayira Jordán Conde, como decía ayer Benjamín Torres Gotay, el colega periodista, sabe que es a la Junta de Control Fiscal que tiene que ir a decirle que es insostenible los recortes que quiere hacer draconianos en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que si reconocimos desde el día 1 la incapacidad intelectual que tiene Sayira Jordán Conde para estar representando a los universitarios, lo volvimos a confirmar cuando la escuchamos en el discurso insulso que trajo el pasado viernes en una graduación. Y definitivamente cuando se atreve a colocar en redes sociales una imagen de ella con el presidente de la Cámara para decir, como dice el texto de esa foto, el calce, que lo que está haciendo es llamando la atención de lo que no deben ser los recortes de del presupuesto de la universidad. ¿Y qué dice la Junta de Control Fiscal? Que como tiene un déficit de 420 millones de dólares, la Universidad de Puerto Rico tiene que desarrollar un programa escalonado de aumentos a la matrícula. Dice la nota del colega que los señalamientos fueron incluidos dentro de las enmiendas a la versión revisada del plan fiscal del primer centro docente, que fue recientemente certificado, y que hay una disminución de un 2% de los desembolsos operacionales, que deberían ahorrar 150 millones de dólares, reduciendo el 2% de los gastos.
Primero que la mirada de la Junta de Control Fiscal es una mirada como si fuéramos al supermercado y no tuviéramos dinero para comprar chicle. No, lo que se vende en la Universidad de Puerto Rico y lo que se produce en la Universidad de Puerto Rico no son gomas de mascar. Es conocimiento para ponerlo al servicio del país y poder tener un país mucho más organizado del que tenemos hoy, que nos ha servido para eso en muchas instancias. Y segundo, que los que deberían estar, en principio, defendiendo el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico son su presidenta, el presidente de la Junta de Síndicos, el jugador de baloncesto Ricardo Dalmau, aquel que ingresó a las filas del Partido Nuevo Progresista y así ha conseguido trabajos como cuando fue auditor y el primer oficial de la agencia de reciente creación en la administración de Ricardo Rosselló Nevares, en la oficina del inspector general. Y la Junta en pleno, la que tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible porque haya un presupuesto que le sirva bien a la Universidad de Puerto Rico y al futuro de Puerto Rico. Pero ellos están más preocupados por su permanencia en la Junta de la Universidad, en la Junta de Gobierno. Una de las que está bien preocupada de que en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico se haga lo que diga la gobernadora y Francisco Domenech es Vanessa Santo Domingo, la ex comisionada electoral alterna del Partido Nuevo Progresista. Aquí no estamos hablando de gente que tiene capacidad, aquí estamos hablando de gente que son primero PNP y después miembros de organizaciones públicas para dirigir los esfuerzos del país hacia un mejor término. De eso es lo que estamos hablando con la Universidad de Puerto Rico. Y la Junta de Control Fiscal le parece muy bien que hay que aumentar. Ya es difícil pagar la matrícula que hay, pero hay que seguir aumentándola. Porque ellos tienen que seguir cobrando por mantenerse en una junta que lo menos que cobra el que es director ejecutivo son sobre $700,000, con la casa que le pagan, el salario de $650,000, etcétera. Pero, ¿dónde está Jennifer González? Tratando de establecer, en el momento en que hay una crisis con el asunto de Opus Miramar y los terrenos del pueblo de Puerto Rico que se le venden a los desarrolladores para desarrollar viviendas que costarán entre 3 y 7 millones de dólares, apartamentos. Tratando... Hoy el audio está bien potrón. Pero, ¿qué está haciendo Jennifer González? Decía que es tratando de matar el tema de Opus Miramar diciendo que está entregando acceso a la vivienda. Miren, los programas del Departamento de la Vivienda, gente que los solicita, jóvenes que hoy no tienen dónde vivir gracias al aumento en los costos de las propiedades que ha provocado la llegada de aquellos que quieren vivir de lujo y que el gobierno de Puerto Rico, Tomás Rivera Chatz, Carlos Johnny Méndez y Jennifer González están haciendo todo lo posible por complacerlo. Me dicen que cuando llegan a la vivienda, no solamente la fila es larga, es que se los dan a aquellos que tienen la pala allí del comisionado de barrio, que es el que maneja la lista. Y los que llegan, me dicen que le hacen la vida a cuadritos para poder recibir el incentivo. Pero Jennifer González tiene medios de comunicación que hacen esas cosas, ponen la historia de Opus aquí y la historia de te voy a dar más acceso a la vivienda. Mentira, falso Jennifer González, falso Tomás Rivera Chatz, falso Carlos Johnny Méndez. Esa no es la realidad del país. Y Jennifer González, a lo que le dice la Junta, nada. A lo que le dice la Junta, a la Junta de Gobierno de la OPR, no se puede hacer nada porque Ricardo Dalmau está esperando que Jennifer le dé las próximas instrucciones. Y mientras, la Universidad de Puerto Rico, sus programas, los estudiantes, los profesores, los empleados, están a la expectativa de qué va a pasar.
Porque yo les aseguro que con el aumento de matrícula y el 2% que ellos dicen que hay que rebajar de gasto, lo que van a decir que hay instituciones, recursos de los colegios regionales que no hacen falta, como por ejemplo el de Utuado, que yo quisiera saber cuál es el desarrollador que está detrás de los terrenos de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, porque eso es todo lo que hay aquí. Y no olvidemos que Sayira Jordán Conde lo primero que hizo cuando llegó como presidenta de la universidad fue entrevistar a Federico Estuve, porque Estuve le iba a decir qué es lo que tiene que hacer la universidad para poner los esclavos que él necesita para continuar haciéndose millonario. Está clarísimo. Si salimos de la Universidad de Puerto Rico y lo que quiere hacer la Junta, nos tenemos que ir definitivamente a una imagen que está recorriendo el país hace ya más de una semana. Y que Jennifer González, ni Tomás Rivera Chats, ni Carlos Johnny Méndez han dicho ni han hecho nada para atender lo que está pasando con este joven que es el dueño de una finca en el área de Calley. Y Pello está caminando por lo que están queriendo hacer el gobierno del Partido Nuevo Progresista con los vendedores ambulantes en las carreteras. Los quieren sacar porque allí en Cabo Rojo, en la 110, la van a ampliar a 4 carriles para darle acceso al proyecto Esencia, si se da Esencia. Los quieren sacar de Arecibo, los quieren sacar de la 100 en ruta hacia Ciales, los quieren sacar de todos lados, porque quieren dejar, como decía Federico estuvo en una entrevista hace unos años, que Puerto Rico no puede seguir siendo un gueto. Tenemos que traer esos blancos que él trae para vivir en Dorado. Esa gente que compran casas de $1 millón y hasta de $30 millones. El gobierno de Puerto Rico y esos líderes del Partido Nuevo Progresista no ha tenido ni siquiera la sensibilidad de llegar hacia donde está este joven, sobre todo en momentos en que el país no aguanta más un aumento y la incapacidad del gobierno de asegurarle vivienda, trabajo, estudios, educación pública en grados primarios y sobre todo calidad de vida para recibir energía eléctrica o energía y agua potable. Nadie ha llegado donde ha estado este joven. Los políticos del Partido Nuevo Progresista, debo aclarar. Y cuando una ve las imágenes y una se da cuenta que lo que este joven está haciendo es queriendo llamar la atención de lo que es una realidad en Puerto Rico, y es que aquí la gente no puede trabajar en lo que tiene al alcance, en este caso, la distribución de productos de Puerto Rico, porque eso es lo que hacen en su mayoría. También hay productos como sabemos, que llegan a la mesa y a los lugares de distribución de alimentos y a los supermercados, pero sobre todo también a los revendones, productos de República Dominicana, Costa Rica, etcétera. Pero lo que hacen es supliendo una necesidad que tienen ellos de trabajo, y del otro y la otra que va para la casa y se le quedó y se le olvidó que había que comprar tomate. Pero no, hay que sacarlo, porque eso es feo en la carretera, porque la quiero ampliar para darle la oportunidad al donante del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular que hagan un proyecto de lujo, que se ganen millones de dólares, aunque no haya agua después en Cabo Rojo. Pero yo quería destacar la insensibilidad del gobierno de Jennifer González y del liderato del Partido Nuevo Progresista, porque la pregunta se cae de la mata. ¿Realmente es tan claro que al Partido Nuevo Progresista no le importa el país? Lo que le importa es la posibilidad de tener un apartamento, una casa en los lugares donde están desarrollando aquellos que le llenan los bolsillos
a ellos y al partido. Esa es la verdadera pregunta con relación a ese caso. Y cuando salimos de ahí, yo quiero volver brevemente al asunto de cómo está colapsando, o ya colapsó, yo creo, no solamente la infraestructura sanitaria en el área de San Juan, sino que se va a replicar en otros lugares donde lo que ha ocurrido en San Juan es exactamente lo que está pasando en municipios costeros, en otros municipios cascos urbanos, que es la propuesta del gobierno de Puerto Rico y la apuesta a que el desarrollo económico tiene que ser a través de viviendas de lujo. Esta semana y desde el lunes estamos hablando, propiamente ayer, de lo que destacamos es el complejo de Opus Miramar vis a vis la petición de información del Senado para tratar de establecer de que allí hay truco con relación al decreto que le dieron a Centuria Opportunities, el fondo de inversión que desarrolla Opus Miramar. Pero también tenemos hace un rato las quejas y las denuncias de las comunidades del condado, Calle Loíza, Santurce, Villa Palmera, con relación al agua potable. Y en el caso del condado se suma lo que viene a ser la explosión de la infraestructura sanitaria en los apartamentos, en los espacios cerrados del condado. La imagen que les voy a presentar, y que ya la presenté en redes sociales, no es una imagen agradable. Es literalmente la caca saliendo por las paredes, por la tubería Un de un desastre, apartamento del Diego. condominio Madrid en la calle ¿A dónde Loíza. carajo tú nos mandaste? ¿Qué es esto? A pasos, por lo Papi, menos, esto es un dos mierdero, esto semáforos de apesta a donde viene el muerte. Cirroso, en Esto es el un desastre. condominio Laguna. Esta persona llegó a su apartamento que aparentemente estaba remodelando, o lo compró y llegó Esto es un y desastre, encontró Diego. ese desastre. ¿A dónde carajo tú nos mandaste? ¿Qué es esto? Wow. Ustedes me dicen, déjenme ver si es que cuando nosotros vemos el desastre que Amaury Rivera quiere proponer en el contexto de lo que está pasando en el condado, hay 14 proyectos aprobados, pero hoy hay 9 en construcción. En la calle Wilson, en la calle Luchetti, en la avenida Ashford. La calle Wilson, la misma calle donde empieza en la Loíza y termina en la Wilson, donde está el condominio Madrid. Lo que ocurre en la Laguna del Condado, incluso en en los apartamentos del condominio Laguna, uno de los más antiguos, allí en la del CAS, en la calle del CAS, al lado del condominio Laguna, o por lo menos una calle entre medio, hay un desarrollo de un multipiso que está terminando. Ese es el famoso Condado Blue. Cuando usted ve eso, y Amaury Rivera lo ata precisamente a que cómo es posible que la infraestructura sanitaria no da, y lo que quiere hacer el alcalde de San Juan es seguir proponiendo el montón de desarrollos como los que están hoy en el área del condado. Y cuando yo hablo de el alcalde, me pareció genial traer esta imagen. Es que el alcalde está de espaldas al mar, pero está de espaldas también a la gente de San Juan. Porque si usted quiere desarrollar un municipio que tenga la capacidad y que tenga futuro para una mejor calidad de vida para sus residentes, no puede seguir aprobando proyectos de construcción donde la
Infraestructura sanitaria ya no da, donde literalmente van a nadar en la caca, dentro de los apartamentos y fuera de los apartamentos. Y yo creo que es legítimo la denuncia que está haciendo Maury Rivera, que a veces lo veo con otra gente. Vimos cómo salió Lizy Rosso, pero a veces lo veo bastante solo. Porque esa es su lucha. Él decidió que él va a luchar por eso. Él decidió, a saber, yo no sé de qué partido político es ni cuál es su ideología, que si estuvo en algún momento metido allá, ya no lo está. Porque lo que está haciendo Miguel Romero, que quiere ser gobernador de Puerto Rico, es exactamente lo que hace el Partido Nuevo Progresista de Jennifer, de Tomás Rivera Chats y de Carlos Johnny Méndez. Viviendo de espaldas al país y a favor de sus bolsillos y los bolsillos del partido. Gente, esa imagen es espantosa. Es una imagen que yo no pensé que aquello que me dijo a mí un cliente que yo tenía de la Unión Independiente Auténtica cuando hacía trabajos relacionados a comunicaciones en crisis, que era una persona que tenía 40 años en aquel momento en la UIA, que no era Héctor René, por favor. Ese estaba preso cuando yo llegué precisamente a manejar la crisis de ese sindicato. Me dijo que la gente del condado no sabían que iban a nadar en caca. Porque lo que él sabía, y estamos hablando de un trabajador precisamente de los alcantarillados, era que esa infraestructura se iba a destruir. Porque no le dan mantenimiento, pero sobre todo porque la sobrecargaron. Ya en el 2002-2003. Imagínense en el 2026, 20 años más tarde. Eso es lo que estamos viendo en el condado. ¿Quién está hablando de eso? ¿Quién es de los que gritan mucho en los medios tradicionales? Nadie. Porque eso es tocarle al que quiere ser gobernador por el Partido Nuevo Progresista. Y la gobernadora, que obviamente tiene un problema político con Miguel Romero, porque él quiere ser gobernador y ella quiere seguir siendo gobernadora, se va a quedar en eso, porque finalmente ella tampoco resuelve. Porque lo que no resuelve ninguno de los tres que están en esta imagen, Johnny Méndez incluido, la gobernadora y Miguel Romero, es lo que necesita el país para mejorar. Resuelven lo que les resuelve a ellos mantenerse en el poder y mantener al Partido Nuevo Progresista en el poder. Y yo creo que, gente, las imágenes que estamos viendo de lo que está pasando en San Juan, lo que está pasando y va a pasar en otros municipios, ahí está Loíza, ahí está Carolina, ahí está Bayamón, ahí está Toalta, toda la franja del norte, precisamente donde quieren que intervenir en el Carso. Eso no es que hay un comunista pelú que tiene una bola de cristal, no, es que son las decisiones de los gobiernos que han pasado por este país los que nos han traído hasta aquí. Y ahí está. No es de otro color, sino son rojos y azules. Esa es la realidad. Entonces vayamos a lo que yo quiero retomar hoy, que es el caso que trajéramos ayer y que tiene que ver con Opus Miramar, la carta de Tomás Rivera Chats, pero ya un poco en profundidad con relación a las preguntas que yo creo que no se contestan. Y fíjense que ayer ninguno de los medios tradicionales le preguntó ni a la gobernadora ni a Jan Peña Payano. Lo que realmente aquí es una pregunta urgente que nosotros demostramos que surge de esa carta por petición de Tomás Rivera Chats, pero que aprobó el Senado de Puerto Rico en términos de la información que le piden a Roberto Lefranc Fortuño, el sobrino de Luis Fortuño, ex gobernador de Puerto Rico, como secretario interino del Departamento de Desarrollo Económico. Más allá de todo lo que pide la carta, que obviamente va a dirigir o dirige a Roberto Lefranc Fortuño a que tenga que buscar todo lo que se hizo en relación
al decreto que se le dio a Centuria Opportunities, que es la desarrolladora de Opus Miramar. Porque nosotros venimos de 2 semanas de que se haya ventilado y venteado por mucho rato lo que ha sido una de las renuncias más importantes en el gobierno de Jennifer González, que tiene que ver con Sebastián Negrón Reichard. Y Sebastián Negrón Reichard tenía una persona en la oficina de incentivos que venía del bufete de su abuelo, de Héctor Reichard. Y Ernesto Sayas García, el que está con Sebastián en esa imagen, era a quien se alega que Francisco Domenech le daba instrucciones desde la fortaleza para hacer y deshacer con relación a los decretos contributivos, sobre todo aquellos que tienen que ver o que tenían que ver con los clientes de Politank. Si nosotros ayer descubrimos todo lo que descubrimos, los contratos, las corporaciones, múltiples corporaciones de Opus Miramar, descubrimos que Centuria, quienes dirigen Centuria, que es lo que vamos a ampliar hoy, o quien se mantiene como director de ese fondo de capital, es Dimitri Zapolaski, que es el asesor de inversiones del gobierno de Puerto Rico en 2 corporaciones importantes. Importantes sobre todo, yo quiero que esté súper claro, el Fondo del Seguro del Estado y COSEC, porque estas son corporaciones a quien el gobierno del Partido Nuevo Progresista le ha tratado de meter las manos siempre, porque tienen dinero, porque tienen liquidez. 1,000 millones tiene COSEC. Muchos más, sobre todo en inversiones, tiene el Fondo del Seguro del Estado. Dimitri es ese ruso que llegó a Puerto Rico y que trabajó, de hecho, yo lo había traído antes, en una corporación que se conoce como Consultiva Internacional, de una puertorriqueña fundada por Mina Rivera. Y Dimitri trabajó, según su perfil, en Consultiva. Experiencia tiene con buenos puertorriqueños que han hecho buenos trabajos en el mundo de las inversiones y buenos proyectos como el de Consultiva. Pero a mí lo que me llama la atención y lo que quiero discutir con ustedes hoy es cómo Dimitri tiene un patrón de tener un fondo, en el caso del fondo Centuria, un fondo de capital, que tiene nada más y nada menos que 2,000 millones. 2,000, según, un poquito más, 2,768,109 millones de dólares. Y este fondo es el desarrollador de Opus Miramar. Pero además de ser un fondo, perdónenme, ese es Mission Prime, que es el fondo, el desarrollador es Centuria. Y lo voy a gestionar ahora mismo, aclararlo, pero entiendo que este es Centuria, exactamente. Y Centuria tiene 2,000 y pico de millones de dólares. Pero qué interesante que en Centuria está sentado, además de Zapolaski, Federico Cardona Firpi, que es el hijo de Segundo Cardona, el arquitecto, desarrollador, porque es parte de Centuria, con Zapolaski. Quien se sienta en el fondo es Zapolaski
y Federico Cardona Firpi, el hijo del arquitecto del desarrollo de Opus Miramar. Pero lo que pasa es que tanto Zapolsky como Federico Cardona también manejan desde el punto de vista de otro fondo que es la empresa de Zapolsky, Mission Prime, el dinero del Fondo del Seguro del Estado como asesores de inversiones y de la corporación de el regulador de las cooperativas. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿De dónde saca Mission Prime? ¿Cómo invierte Mission Prime el dinero del Fondo del Seguro del Estado y de COSEC? Porque a mí sí que me crea sospecha. Como me creó sospecha, y tuve razón, cómo era que estaba manejando Francisco Rivera Fernández, el de Pariter, el que empezó recibiendo un préstamo en el 2019 de 40 millones de dólares del Fondo del Seguro del Estado de su cartera de inversiones. Y finalmente vimos que The Phoenix Fund, el fondo que él manejaba, se fue a la quiebra y tenía, allí no hay menos de 22 personas y corporaciones que están en el medio de la quiebra. Porque aparentemente, y esta es la gran pregunta que hay que contestarse, entraba el dinero por aquí y se utilizaba para subvencionar esos otros proyectos, incluida en el caso de Francisco Rivera Fernández y de Pariter, la torre de oración de los Font en Carolina. Y yo tengo esa pregunta. El Fondo del Seguro del Estado ya sabe, el Departamento de Justicia ya sabe en qué se fututeó 100 millones de dólares de los fondos públicos que le prestó el Fondo del Seguro del Estado a Francisco Rivera Fernández. De esas dos carteras o de esa cartera de inversión del fondo. Sabe cómo Phoenix Fund los reinvirtió, si los reinvirtió y en qué. Porque fueron a llenar el fondo que le pertenecía a Francisco Rivera Fernández. La pregunta que yo me hago es, ¿qué hace Zapolsky con el dinero y las inversiones que tiene? ¿Dónde las pone? Del Fondo del Seguro del Estado y de COSEC. Es una pregunta. Ayer tratamos de llamarlo, no sabemos por qué, no lo conseguimos. La pregunta que hay que hacerse en una investigación senatorial es cómo es posible que nosotros tengamos, por un lado, a una corporación que tiene contratos con COSEC y con el Fondo del Seguro del Estado para manejarle las inversiones y también tengan un fondo de capital para hacer un desarrollo de lujo que las viviendas valen entre 3 millones y 7.8 millones de dólares. Hay algo que no me cuadra. Es la misma gente. Estamos hablando del hijo del arquitecto de Opus Miramar, Federico Cardona Firpi, y estamos hablando de Zapolsky, el que está en Centuria y tiene con Mission Prime negocios y contratos con el gobierno de Puerto Rico. Pero yo les voy a decir más. ¿Quién más está en Centuria, además de los Cardona? Está Maduro Rivera, segundo de izquierda a derecha, con la pala. Primero de izquierda a derecha ahora, con la pala al lado de segundo Cardona. ¿Quién más está? Una persona identificada como Ricardo Fishman. Ricardo Fishman, que aparece como miembro administrador de otro fondo de inversión que se llama Escorial. Yo vuelvo y me pregunto,
¿Cómo es que el gobierno de Puerto Rico tiene asesores de inversiones que también tienen fondos de capital, que tienen 2,000 millones supuestamente en la cartera, para ir a invertirlos en dónde? En este caso, Centuria los está invirtiendo en el desarrollo de Opus Miramar, que hay un decreto de por medio desde el 2022 y que ahora la pregunta es si en efecto lo que pasó con Sebastián Negrón y con Ernesto Sáenz García es que se lo querían tumbar porque no cumplían, porque eso pues obviamente hay unos criterios para cumplir. La pregunta, yo no lo tengo claro, yo he escuchado, y de hecho ayer también hay otro de los muchachos del Partido Nuevo Progresista que está haciendo análisis en los programas de Pelotamonga en radio, que dicen que hay una posibilidad o que tienen información de que aparentemente eso fue lo que le costó, porque Sebastián Negrón le iba a tumbar el decreto. O sea, no es solamente que sean contratistas del gobierno de Puerto Rico con las inversiones, con el dinero público, es que también tienen decreto para desarrollar. No. La gente que tiene una casita bona fide, que el terreno lo heredó del papá o de la mamá o del tío, frente a la playa, y que la quiere desarrollar, y que la quiere desarrollar para sí, no para hacer un Airbnb ni para hacer un super multipiso que intervenga con la zona marítimo terrestre y con la infraestructura. A esa gente no le dan decreto. Claro que no. Los decretos son para aquellos que quieren vivir en apartamentos de 7 millones de dólares. Vuelvo y les repito. Opus Miramar tiene mínimamente 4 corporaciones que ya tienen números de apartamentos. Eso quiere decir que los socios de Opus Miramar se van a quedar con esos apartamentos para después venderlos, no sé. Eso es importante decirlo. Porque esto no es tan sencillo como lo plantean, no. Por eso es que nosotros nos dimos a la tarea de hacer el trabajo que teníamos que hacer ayer y buscar todo el tracto. Y el tracto es documental. Los documentos hablan por sí solos. Lo demás es pura demagogia y propaganda. Pero la gobernadora ayer no tuvo la pregunta para nada. Sobre todo, quien único habla es Jan Peña Payano, que dice que ellos contestarán. Y a la compañera Leisa Caro, entiendo que fue la que preguntó, le dijeron, no, nosotros vamos a ser responsables y pues le entregaremos la información al Senado en 5 días. Así que yo creo que este viernes tienen el último día. Pero ustedes han escuchado a Tomás Rivera Chatz decir algo, no. ¿Por qué? Y aquí vengo a lo que me parece que es un análisis importante en el contexto de esta discusión y sobre todo lo que llega a ser una estrategia de comunicación de Tomás Rivera Chatz. Tomás Rivera Chatz estuvo el lunes con la gobernadora. Tenemos que decir que hay una pregunta que Rivera Chatz no contesta, que nosotros se la hicimos ayer en nuestra historia, que es la que descubre todo este entramado, y es si va a manejar lo que hizo en la administración de Pedro Pierluisi, Mariela Ballines, que fue vender 2 parcelas, 2, no una, 2, a esas entidades privadas del Distrito de Convenciones cuando era directora ejecutiva de la autoridad, la E1 y la E2, a pesar de que estaban en un pleito, tenían titularidad, porque había un contrato de permuta desde el 2016. De eso nadie habla. Alejandro García Padilla, di cuando te pregunten las preguntas bobas esas que les hacen allí en los programas. Di por qué llamaba a la persona que tenía ese contrato que le hizo en el 2016 Víctor Suárez como director ejecutivo de la autoridad. Contestan por qué lo llamaban para que soltara el contrato, para viabilizarle el contrato de 6 millones a Opus Miramar. Es importante que la gente sepa dónde están los populares en el momento en que estas transacciones se dan, porque no son solamente los PNP, lo hemos dicho y lo hemos traído con evidencia. Pero en todo eso, la pregunta es si Tomás Rivera Chatz va a investigar a Mariela Ballines y por qué vendieron esas parcelas
a $6 millones, cuando esas parcelas hoy, 10 años más tarde del 2016, valen mucho más que $6 millones. Que cuando las compró o cuando las intentó comprar a través de un contrato de permuta, Héctor López Pumarejo lo hizo con un contrato que establecía que si a los 5 años no pagaba los $6 millones, le costaba mucho más. Y que cuando hicieron ese contrato, no estaba el Hotel Sheraton allí. Importante, importante. La tierra vale mucho más después, porque no ha pasado otra cosa que no sea que esos terrenos aumentaron de valor por todo lo que está alrededor, incluido el distrito T-Mobile. Y la pregunta sigue siendo si lo que está pasando o lo que pasó con Héctor Negrón, Richard, tiene que ver con esto. Si Tomás Rivera Chatz va a investigarlo todo. ¿Por qué? Porque a Jennifer González no le conviene que investiguen si Francisco Domenech empujó ese decreto a pesar de que no le aplica, no cumplen con los criterios establecidos en ley para que se les dé el decreto. Pero también le conviene que investiguen si Mariela Ballines lo hizo mal, que es lo que nunca ha querido hacer Tomás Rivera Chatz cuando trae un asunto como este. ¿Y qué hizo Tomás Rivera Chatz? Van a discutirlo ustedes, los que hacen los talking points para los medios tradicionales. No contaron con que habemos medios independientes que hacemos nuestro trabajo. Y el trabajo es este. Descubrir que ahí ese desarrollador es también un contratista del gobierno de Puerto Rico a través de la asesoría de inversiones. Y que tiene $2,000 millones en cartera. Yo quisiera saber, esa es mi pregunta, si ese es el dinero que utiliza para desarrollar Opus Miramar. Una pregunta sencilla, con eso los dejo. Pero no los dejo nada. Yo quiero ir a ustedes, como siempre. Vamos a tratar de decir quiénes llegaron primero. Por ahí hay gente que aportó a nuestro proyecto. Gracias por eso. Florence está por ahí. Luz Díaz desde Winter Garden. San Juan Paloma, Vivian López, Víctor Lozano, Adalberto, Rosa González, María Crechoni, Edgardo Núñez, Bodrogo, Carolina Miranda, Magali Osorio, Sandra Infanzón, Rita Guzmán. El Oeste, prepárense. No es posible hacer nosotros arreglos con Sultana. Tienen que hacerlo ustedes directamente, así que les voy a pedir que los que quieran hacerlo, Cintia, si estás por ahí, hazte el arreglo, únanse a Cintia, comuníquense, tienen que ser ustedes directos, así es que esa es una posibilidad si vienen de San Juan, pero si no, o cogen PON, hacen carpool, ojalá que lo puedan hacer, y todos los que están en el área oeste, sírense para Carbón de Palo, 1 de agosto de 1 a 5, vamos a gozar en cantidad. Daniel Ocasio está por ahí, Norberto Cancel, Mildred Lozada, Heidi Rodríguez, Hilda Rodríguez, perdón, Heidi Ramírez también está por ahí, Ed Méndez, Rosa Banch, María Inés, Héctor Navedo, Lilian Ferrer desde Chicago, Mick Bernie, ojalá que llegue la gente de Chicago que dijo que podía venir, Luz Colman, Gavinario, Rafael Sayas, nuestro embajador del oeste, Tito Crespo y FIFA, saludos. Víctor Cruz, Ilvin Maldonado, Meribe Martínez, Luis Daniel Ortiz, Meri Fonseca, Miriam Mercado, Johanna Álvarez, Ariel Cartagena, Rafael Saya, Fran Dávila, Germi, Rosaura, Gloria Ramos, Vega, por ahí está JR, María Judith Colón desde San Juan, saludos amiga, Aixes Camilo desde Fajardo, Tati Pérez, Miguel Arroyo, Iber Grajales desde Bayamón, María Isabel Santiago, Wilson Vega, por ahí está JR, Irvin Maldonado y Johanna, gracias por la aportación, Edgar Gómez, Mabel, Rita Guzmán del Oeste también. Rita amenaza con irse a pie. Increíble porque ella vive allí. También está por ahí Rafael Sayas, José Torres, todo el mundo por ahí. Gente, gracias un montón por estar. Nunca se olviden, este programa es de ustedes. Chaca Downs también está por ahí. Recuerden, lo más importante, compartan el contenido. Cuando puedan donar, háganlo. Estamos aquí haciendo lo que queremos hacer. Periodismo de investigación. Ayer sacamos esa tercera investigación auspiciada por la Fundación Periodismo 21. Y nunca se olviden que nos auspician Vanilla Gift Card, la Cooperativa Manuel Seno Gandía y la Cooperativa de Vega Alta. Importante porque esas son la gente que han dicho presente desde el 2018. Vanilla Gift Card un poco más acá, pero siempre consistente con su aportación a Bonita Radio. ¿Vas a regalar?
Regalar un Vanilla Gift Card, eso es una maravilla. Que vayan a donde quieran con esa tarjeta. Éxito, gente. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Y no se olviden, si pasa algo, salgo. Pero pueden donar también a través de PayPal, tarjetas de crédito, en fundacionperiodismo21.com y bonitasradio.net. También lo pueden hacer en ATH Móvil. Periodismo 21 en negocios y Bonitas Radio. Siempre con envío de cheques y giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21, PM 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por siempre estar ahí. Seguimos aquí. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.